vamos a hablar con Magín sobre todo de la evaluación que ha presentado el Banco Mundial sobre el desempeño económico y lo que pudiese pasar ahora en el 2023. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que hay que comentar el informe del Banco Mundial. Sé que esta semana ustedes lo han mencionado. Hay 3 organismos internacionales que uno sigue, que dan su evaluación de la economía mundial: el Fondo Monetario, la OCDE y el Banco Mundial. Y el Banco Mundial esta semana pues dio sus proyecciones para el año, que no son muy buenas. Es lo que venían diciendo los otros organismos. Ya este informe pues tiene incorporada más información del cierre del año. Y lo que está previendo el Banco Mundial es casi una recesión global para el año 2023. Sería el tercer crecimiento más bajo de la economía mundial en los últimos 30 años. Los 2 anteriores fueron cuando la crisis financiera, el 2009, la crisis del COVID del 2020 y este crecimiento. O sea, un crecimiento de 1.7% para la economía mundial es bajo. ¿Cuánto venía creciendo la economía mundial en la década previa al COVID? 3.2%. O sea, sería un crecimiento, digamos, casi la mitad del crecimiento de tendencia mundial. Empujado por Estados Unidos, que estaría creciendo 0.5, o sea, casi 0. Europa 0, es lo que está previendo el Banco Mundial. Europa 0 de crecimiento. América Latina un poco más de un 1%. Entonces es un panorama complejo. Hay muchísimos factores. Obviamente el combate a la inflación, el aumento de las tasas de interés ha contribuido a esa desaceleración de la economía mundial, pero los bancos centrales tenían que enfrentar el fenómeno y tienen que seguir enfrentándolo. Entonces algo nos va a afectar eso, evidentemente. El Banco Mundial creo que es muy optimista con la economía dominicana, pronostica un crecimiento de 4.8%. Yo creo que es más prudente por ahora pensar que la economía va a crecer cerca del 4% este año. Si logra crecer 4%, sería más que el doble de América Latina, no estaría mal, pero 4.8 parece muy optimista porque todos los motores de la economía mundial se están desacelerando. Entonces, aunque hay otras fuerzas que nos benefician, y yo lo he mencionado aquí, y lo que más nos beneficia es que al resto de América Latina le está yendo muy mal. Y por eso, pues sigue llegando la inversión al país, sigue la inversión de largo plazo en turismo, en zona franca, etcétera. Están entrando capitales, eso ayuda. Pero claramente, si todos los grandes bloques de la economía mundial, Europa, Estados Unidos sobre todo, y China, que crece todavía, pero mucho menos a lo que venía creciendo, pues eso nos va a afectar. Entonces, parece que en términos de crecimiento económico, este va a ser un año complejo en una economía como la nuestra, que históricamente siempre crece más de 5%. Este decrecimiento económico, ¿cómo se puede reflejar en términos de la inflación? Porque entonces, menos actividad económica, menos demanda, ¿disminuye la inflación? Sí, bueno, eso contribuye. Uno de los objetivos de los bancos centrales es desacelerar la demanda de las economías para quitar ese factor que empuja la inflación. Entonces, y ese ha sido el gran debate en Estados Unidos, que ha habido miedo de que la Reserva Federal provoque una recesión. Sí. Y también eso, el Banco Central aquí ha aumentado las tasas de interés y se sabe que una consecuencia es esa. Sí. Pero no se puede todo en economía, o sea, no hay almuerzo gratis, o sea, tú no puedes tener todos los mundos perfectos. Entonces esa desaceleración, bueno, va a contribuir a que bajen los precios. También está contribuyendo esa recesión mundial a que el precio del petróleo haya bajado. Ese es uno de los factores, el precio de los alimentos. Pero entonces, bueno, ahora vamos a tener el problema de menor crecimiento. Magín, dice también el Banco Mundial que una de las graves preocupaciones es que va a seguir los incrementos de las tasas de interés. Eso es parte de la situación que está afectando a todas las economías del mundo, y en el caso particular de República Dominicana. ¿Puede eso afectar también esos niveles de crecimiento, como tú dices, que no son tan optimistas? Bueno, en Estados Unidos
falta todavía un poco de aumento de tasa de interés. Lo que se espera en la próxima reunión es que la tasa de interés vuelva a aumentar. Recuérdate que los economistas miran la tasa de interés real, o sea, ajustada por inflación. No quiero asustar a los clientes de los bancos dominicanos, pero he estado con varios ejecutivos bancarios y me han dicho que viene duro. Bueno, hay preocupación. Si Estados Unidos todavía falta, como yo dije, porque la inflación todavía no está controlada ya. Falta, como ha dicho el presidente de la Reserva Federal. El Banco Central nuestro no aumentó la tasa este mes, van a monitorar, vamos a ver cómo viene el dato de inflación de diciembre, pero las tasas de interés han aumentado considerablemente en el país. De hecho, y dice que va a seguir aumentando. Han crecido en los últimos meses al ritmo más rápido en los últimos 10 años. Ahora, hay que entender algo que yo lo he dicho mucho: uno se acostumbra a lo bueno rápidamente. O sea, las tasas de interés se desplomaron como una política deliberada del Banco Central para incentivar la economía durante el COVID, y muchos sectores pensaron que eso iba a ser permanente. No, en parte las tasas están volviendo a lo que eran antes, más tal vez un aumento adicional por el ajuste para combatir a la inflación. Pero si la economía tiene el mismo déficit que tenía hace 10 años, si tenía la misma estructura del sector financiero, ¿por qué vamos a pensar que estructuralmente van a bajar las tasas de interés? Entonces, bueno, podrían bajar en algún momento otra vez, pero un poquito. O sea, hay factores que empujan a que este país tenga tasas de interés altas. Bien. Y en ese panorama, ¿cómo incide la característica de este año, que es preelectoral? Bueno, el gobierno puede contribuir a acelerar el crecimiento si ejecutara gastos de infraestructura, que no ha ejecutado. Eso es lo que dicen los datos. O sea, al ritmo que va a ser el gobierno que menos inversión pública va a haber hecho en 4 años. Eso es peligroso. Entonces, por eso es que el presidente hace una reunión hace varias semanas con su gabinete y dice, da como una orden, hay que ejecutar inversión. O sea, hay un problema de la ejecución. Yo creo que puede ayudar por ese lado. Pero aún así, si todos los factores externos están negativos, pues la economía se va a desacelerar. El gobierno, bueno, puede ayudar a algunos sectores con subsidios y yo creo que puede ayudar con la inversión pública. Escúchame, recibí una carta hoy del ministro de Obras Públicas y me está hablando de un nivel de inversión en el caso de Obras Públicas de 96.8% de ejecución. Al cerrar el año. Sí. Bueno, vamos a ver, con la inversión hay 2 temas, diría yo. Un tema de largo plazo. ¿En el 2023? No, en el 2022. 2022, la ejecución presupuestaria del gasto en inversión totalizó el 96.8 para un monto de 23.465.3 millones de pesos. Okay. Sí. Vamos a ver, yo divido el problema de la inversión en el largo plazo y en el corto plazo. ¿Cuál es un problema que tiene el gobierno? Es un problema de largo plazo. La inversión presupuestada es baja. Para tú tener el déficit que el gobierno se ha planteado y por tú ser responsable fiscalmente, porque tengo que decirlo, el gobierno ha cumplido su meta, ¿qué es lo que tú ajustas? La inversión. Entonces, la inversión que está presupuestando el gobierno todos los años es baja, es cerca de 2.2% del PIB. Cuando Leonel eso era 4, cuando Danilo era 3. Ese problema nada más hay una forma de resolverlo, subiendo los impuestos, porque no hay dinero para gastar más. Entonces, aun si el gobierno haya ejecutado toda su inversión, es baja. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál ha sido la crítica en estos 2 años y medio? Que esa baja inversión presupuestada no la ha ejecutado. En el 2021 se registró la inversión, pero no se ejecutó. Se transfirió al final a instituciones descentralizadas para no perder el presupuesto. ¿Qué uno vio? Que entre enero y octubre del 2022 tampoco se ejecutó mucho. Si terminó ejecutándola, hay 2 teorías que uno puede dar. Una, que la fueron ejecutando y la registraron al final del año, esa es una. Y otra, que hicieron lo mismo que en el 2021, que transfirieron a los fideicomisos y a otras instituciones. Y la muestra de que no se ha ejecutado, que no, por lo menos hasta noviembre mucho, es que el gobierno tenía la mayor cantidad de depósitos de la historia en la banca. Entonces ha habido un problema con la ejecución, por eso es que el presidente hace esa reunión y dice, señora, que hay que ejecutar inversión, no me ha costado nada. Sí.
Foro Económico de Davos, Foro Económico Mundial. Cambio de tema. Cambio de tema. Sí, nos vamos a la filosofía económica. En la próxima década, dice el Foro de Davos, donde se reúnen los ricos más ricos de todos los ricos del mundo. El Foro de Davos. En la próxima década, el mundo se enfrenta a una sucesión de eventos catastróficos. Al mismo tiempo, una policrisis. Ellos le llaman policrisis. La amenaza más inmediata de toda es la crisis provocada por el incremento del costo de vida. El Foro Económico Mundial, Foro de Davos, alerta de que el tiempo para actuar se está agotando rápidamente. Pandemia, catástrofes naturales, guerra, recesión, cambio climático, ciberseguridad, escasez de recursos naturales, pobreza y polarización. Bien. No es el apocalipsis. El mundo se enfrentará a una policrisis y esta lista de problemas amenazan la economía mundial. Esto es como para suicidarse. Bueno, ese concepto de policrisis se ha estado poniendo de moda en los últimos meses. Hay un profesor de ciencia política y de historia de Columbia, que lo ha popularizado, el profesor Adam Tooze, que él tiene esa teoría de que estamos en un periodo de numerosas crisis al mismo tiempo, sin precedentes. Por eso policrisis. Y esa es también la teoría del profesor Nouriel Roubini, que fue uno de los economistas que predijo la crisis del 2008 y por eso se ganó el apodo del doctor Perdición, el doctor Doom. Y él tiene esa teoría de que hay una cantidad de factores económicos y no económicos que pueden llevar, si no se hacen las políticas correctas, a una gran catástrofe mundial. Por ejemplo, el mundo ahora tiene la mayor cantidad de deuda de la historia, la política para combatir la inflación, la política de tasa de interés, el cambio demográfico que hace más complicado el tema de las pensiones, por ejemplo, esa es una crisis, el cambio climático. Entonces eso es lo que se llama la policrisis, o en el caso de Roubini lo llama las 10 mega amenazas de la economía mundial, que es un libro que él acaba de sacar. Entonces, eso puede ser, obviamente hay periodos que ha vivido el mundo que ha superado, muy difíciles, como la Gran Depresión, el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, pero es un periodo complejo y si a eso usted le pone, bueno, las guerras, el envejecimiento de la población mundial, geopolítico, exactamente, que también es un problema serio. Y el que Japón estamos hablando de una población mundial que va a tener más de 2.000 millones de personas sobre los 65 años. Correcto, por eso hay el cambio demográfico. Estamos hablando de que los Pampers de viejos, de adultos, se venden más que los de niños. Sí, se venden más en el mundo. Se están vendiendo más que los de niños. Es decir, hay más producción de Pampers para adultos que para niños. Está aumentando el promedio de vida de la gente. Ahora, el hecho de que Japón vaya a comprar más armas, decisión de Japón. Ay, perdón, José. Decisión de Japón, hoy sale en el periódico El País. Se va a meter a comprar armas. Va a dejar esa política desde la Segunda Guerra Mundial porque se avecina una guerra en el este. Dice Japón. Bueno, no sé si se avecina. Ahora, en términos económicos, lo que se está hablando es de una desglobalización. Sí. O sea, hay cambios geopolíticos importantes que van a afectar la economía. Por eso es que ahora usted no le va a comprar al proveedor más barato, sino al proveedor que es amigo, porque el proveedor confiable. Entonces, hay una recomposición de las fuerzas mundiales que mueven la economía. Ya no le tomemos más tiempo a Magín. Sí, ya, él tiene mucha Quiero felicitar a Magín por su artículo del 2 de enero. Soluciones financieras a problemas económicos. No tiene desperdicio. Gracias, Magín. Muchas gracias. Cambio fuera.